Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Les llevamos contando desde hace ya unas semanas, bueno, pues tenemos una nueva sección en este programa que hacemos los martes y se titula Más que historias. El objetivo, pues conocer las historias de la zona norte de Madrid, personajes, curiosidades sobre la historia, la gran historia y la pequeña historia. Y hoy queremos dedicar esta sección a hablar del arte urbano que podemos encontrar en rotondas y otros espacios urbanos de Colmenar Viejo. Un tema que ha investigado Mariano de Andrés, que es investigador, además de licenciado en Historia, que por cierto publicó en 2018 un libro muy interesante que se titula Arte Urbano en Rotondas, Parques y Vías Públicas. Le tenemos hoy en nuestros estudios, así que Mariano de Andrés, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenas, bueno, la verdad es que mirando el libro o también paseándonos por el casco urbano, que esto en cierto modo también es una invitación a pasear por el casco urbano, podemos encontrar pues diferentes grupos escultóricos que están protagonizados por o bien oficios antiguos de Colmenar Viejo o también tareas del campo de Colmenar Viejo y también por otro lado artistas de Colmenar Viejo que hicieron esas esculturas que hay en rotondas y otros espacios. La idea del libro fue pues crear una especie de guía para hacer unas visitas guiadas o particulares por todo lo que es el casco de Colmenar Viejo, no solo el histórico, porque al 18, que es cuando se publica el libro, pues ya había bastantes rotondas o espacios públicos en los que se había hecho algún monumento, se había recreado algo, se había hecho una excavación arqueológica y se había dejado a la vista del público, como puede ser en el Parque de la Calle Real. Uh-huh. Y la verdad es que al día de hoy el libro está muy prácticamente actualizado, pero uh-huh. le quedan varias rotondas que ya hablaremos de. Que habría que hablar, ¿no? Que incluir. Que justamente coinciden con los nuevos barrios donde se han creado nuevas calles. Son ampliaciones en nuevas calles. Uh-huh. Y solo hay uno que ya está en este libro, que se le daba como proyecto y hoy parece que va a tener más realidad. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer un repaso. No vamos a poder contar las 39 grupos escultóricos o espacios urbanos donde están, que tú reflejas en el libro, pero bueno, vamos a contar algunas de las curiosidades, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos de grupo escultórico que podemos ver, además de un autor colmenareño, es el que ilustra la portada del libro, ¿no? Que sí, es El Encierro. La portada es El Encierro de Manuel Reveses. Es una escultura que está en la Casa Museo de la Villa, en la sección de tauromaquia, en el Museo Taurino, a un tamaño normal para poder estar dentro de una sala así, pero realmente en la rotonda del Encierro pues hay una gran escultura con una muy buena puesta en escena, a tamaño un poco mayor que el real, 6 toros más 2 cabestros más 2 vaqueros a caballo, y el fondo es el pico de San Pedro nevado, o sea que tiene un regusto a Colmenar por todos los lados. También regusto a Colmenar, por ejemplo, la rotonda del Gillo, que está cerca de la Plaza de Toros. Es de otro escultor colmenareño, como él decía, es de nacimiento valenciano, pero colmenareño de corazón, Antonio Ballester, y era un escultor que lo mismo te hacía un cuadro, una figura surrealista como la ninfa de las flores, que te hacía una cosa realista perfecta como es el monumento al Gillo o el monumento a la Constitución, que también está en la Plaza de la Constitución, que es otra maravilla de Antonio Ballester. Desde luego. Bueno, qué diferente, ¿no? Este autor, ¿no? Porque claro, es que el monumento al Gillo es estilo realista, ¿no? Realista, pero en cambio la ninfa de las flores es totalmente diferente. Es una concepción muy llamativa, ¿no? Muy colorista y además sí, que incluso es un homenaje a los canteros, según tengo entendido. Efectivamente. Es que hay que explicarle. La ninfa de las flores, que estaba primero en la intersección de las calles Sombrerero con Colmena del Cura y Carretera de Ollo, pues ha pasado al parque, que está el Parque Comijeres, que está en la calle de la Magdalena. Es grande, Desde luego, sí. Es de buen tamaño, muy colorido y efectivamente es un monumento a los canteros de Colmenar.
O sea, cualquiera que lleve ahí dice que puede ser esto. Porque parece que tiene una diana, parece que tiene una serie de colores muy distintos, pero realmente, figurativamente, es un monumento a los canteros que hizo Antonio Reveses en el 83. Yo he de reconocer, Mariano, que es que cada vez que pasaba por allí me decían ninfa de las flores, no la encontraba por ningún lado, ¿no? Pero ya les digo que todo esto es ya, bueno, pues la interpretación que hace un artista de Antonio Sí. Ballester. En el libro está la maqueta que había en el ayuntamiento, que sigue estando, y en el ayuntamiento es que está al lado de la ninfa que hizo él, realista. Es una escultura perfecta, muy pequeña, de unos 50 centímetros, y se inspiró en esa ninfa para hacer esta obra de arte, porque no deja de ser una obra de arte extraordinaria, con este colorido, con estas circunstancias, con estas líneas, y todo sobre una base, simplemente una base de hormigón. Desde luego. No tiene más historia, pero ha sufrido algún vandalismo. Sí, en algún momento dado. Se ha restaurado y se ha limpiado, ¿no? De las pintadas. efectivamente. Como decimos, este paseo que nos podemos dar por Colmenar Viejo para conocer el arte urbano en rotondas y en otros espacios urbanos, también, en cierto modo, nos permite conocer, para aquellos que no lo conozcan, oficios antiguos de la localidad, ¿no? Que hubo en siglos pasados. Es el caso, por ejemplo, de las bordadoras, de las lavanderas del río Manzanares, o también, obviamente, de los canteros, no podían faltar. Sí, los canteros de Félix Hernando, que está en la entrada de Colmenar por la cuesta de la mina. Es lo primero que te encuentras, son dos esculturas sobre dos peanas bastante grandes de granito de Bustar Viejo, y la verdad es que salió perfecto en lo que son la representación de dos canteros colmenareños. Las bordadoras, pues las bordadoras estaban en un principio en la calle del Viento, enfrente de la Puerta de los Novios. Hoy allí no queda nada más que la peana, que de vez en cuando se pone un tiesto de esos grandes de cerrar las calles. Pero yo creo que si el espacio primero era bueno, el espacio segundo casi visualmente es mejor, porque no le quita la visibilidad un edificio tan impresionante como es la Basílica, o o estar de fondo de lo que es el Pósito municipal. Desde luego. Y el entorno es extraordinario, pero el entorno de estar exactamente donde estaba la ninfa de las flores. Por cierto, en el entorno de la Basílica también encontramos otro conjunto escultórico, del que, por cierto, yo creo que la mayoría nos habremos hecho alguna foto en ese lugar, ¿no? Que es un señor que está mirando justamente la Basílica. Sí, este es... Además es muy original, porque todo el mundo que llega allí lo primero que hace es echarle la mano por el hombro, diciendo, ¿qué haces aquí? Pues sí, efectivamente es un paseante que llega y se queda sordo ante la basílica, ante el gran edificio de los duques del Infantado, y es una escultura en cobre a tamaño natural, tiene unos 79, y es un diseño de Miguel Ángel Codina basándose en la idea del técnico municipal de Enrique González, de Colmenar, del Ayuntamiento de Colmenar. Se inauguró en el 2014 y da casi acceso a la basílica y te hace rodearla y te vas a ver el pilón que hay también detrás de la puerta, en la plaza de Luis Gutiérrez, lo que era la Puerta del Sol. Y ese pilón originariamente estuvo en la plaza del pueblo, era el pilón, digamos el pilón donde iban los forasteros de cabeza. Es que luego le ocupó su lugar lo que es la farola actual. Ese pilón tenía en origen, lo que es tal como se ve, pero tenía 4 faroles de metal, y se sustituyó por una donación, la Virgen que hay, una donación del cura de Colmenar, de don Pedro García.
Bueno, como decimos, nos va a ser imposible hablar de los 39 ejemplos, ¿no?, que tiene este libro en cuanto a arte urbano, pero me gustaría preguntarle, hemos visto esculturas un poco más surrealistas, otras un poco más realistas. Por ejemplo, también tenemos un homenaje a Le Corbusier en la Sí, plaza de Eulogio Carrasco, que sí, además es una fuente efectivamente. muy curiosa. Sí, Es un monumento a la concordia, además de un autor de Soto del Real, sí, Jorge sí, sí. Beda, afincado en Soto del Real, mejor Sí, dicho. lo hizo Jorge. Es un monumento con dos esculturas, son realizadas en acero corten, Ujú. tiene unos 3,60 de altura, y se ve eso, dos figuras con el brazo levantado, y está A en la mí, misma posición y forma que el modulor de Le Corbusier. sí. O sea, parece casi copiado, pero no es copiado, Ujú. porque este tiene otra forma más moderna, más vistosa de Efectivamente. verlo. Sí, es también del año cuando se remodeló la plaza de esta, Ujú. aproximadamente, pues está Sí, hecho yo no tengo apuntado sobre el el año. 2002, Ujú. sobre el 2002. Yo creo que fue ese año el que se... Siguiendo con este tema del arte urbano, a mí me parece que es interesante el que se aprovechen estos espacios urbanos, por ejemplo las rotondas, ¿no?, que a lo Sí, mejor resulta que son de paso. Realmente a la rotonda no va nadie, sino va en coche y va a rodearla, ¿no? Un poco para animar un poco el paseo, ¿no? Por ejemplo, ese juego que hace la escultura del Quijote, ¿no? Bueno, no es una escultura, más bien es un son conjunto escultórico con unas chapas 5 de acero piezas, ¿no? cortas, sí. Y que en un primer momento no sabes muy bien qué es, ya te vas acercando, las, digamos, van coincidiendo las piezas y te da esa imagen del personaje de esta obra literaria, ¿no? Efectivamente, se ve. O sea, tú de lejos ves prácticamente, vamos, y entras por la calle del Camino del Pardo, viniendo de la estación, Ujú. y lo coges de costado, No ves sabes qué es. malamente, ves nada, ves 4 o 5 Las trozos de piezas. acero corten ahí, pero si vienes desde la rotonda del helicóptero tirando hacia Madrid, pues sí lo ves. Te vas acercando, igualas todas las chapas y Ujú. ahí está la figura Del, del Quijote. Bueno, también debido a la cercanía con bueno, pues las FAMED, ¿no? Sí, sí, También tenemos otro par de rotondas que tenemos relacionadas con el ejército, ¿no? Que por un lado sería la glorieta del sargento Joga, joda, joda. Joga, y también otra de las más recientes rotondas, la del Ancla, La del gigante. ancla, Ujú. efectivamente, tenemos de esas dos. Además, son dos donaciones. La del sargento Joga, que era militar, era un sargento, su mujer también era sargento, vivían los dos en Colmenar. Corresponden a la base de helicópteros. Ujú. Le donó este helicóptero, es un Kiowa, tipo americano, de Bell 206, esta es la denominación Ujú. oficial. Y entonces se pensó en esta rotonda, que era amplia, y se le puso pues una serie de arbolitos y tal, que hoy día le tienen medio tapado el helicóptero, Ya, ¿eh? O sea, a lo mejor se veía mejor, lo que pasa que efectivamente la vegetación también es buena en las también tiene que rotondas. crecer. Pero el helicóptero ahora mismo, ningún helicóptero volaría a esa altura. Ujú. Sería Sí, no, de difícil. luego. Y la otra sí es un ancla que se lo donó la Armada para, con el apoyo de toda la población militar que hay por esa zona, para en esa rotonda pues colocar un ancla de Ujú. 8.600 kilos. Sí, sí, sí. Yo me pregunto cómo la conseguirían llevar hasta allá. Pues la trajeron muy despacito, sí me acuerdo perfectamente. La trajeron muy despacito por Ajá. carretera, anclada bien, el ancla bien anclada Ujú. a un transporte, hasta que llegó aquí y a base de grúas y tal se Se pudo pudo colocar meter en la rotonda. en Bueno, pues ya solamente nos queda un minuto para hablar lo que comentábamos al principio, ¿no? Que esto es un libro de 2018 sí, dedicado al arte urbano en rotondas, estos espacios públicos, pero ya digamos que hay de ese tiempo a esta parte otras nuevas rotondas o grupos escultóricos que se han creado en rotondas. sí. Habrá, por lo tanto, actualización La idea mía es hacer una actualización de este libro, máxime cuando está agotada la edición Ajá, primera. O sea, se hicieron 500 libros, sí. se volvieron a hacer otros 500, ¿eh? Ujú. Hicimos otros 500 y se agotó. Y entonces hoy día sí creo que es necesario
puesto que hay muchos espacios que ha puesto el ayuntamiento, ha puesto figuras, ha puesto, por ejemplo, hay una muy, no sé ahora mismo de quién es, pero hay 3 perros al lado del Lidl, 3 perros muy esquemáticos, pero al lado de esa otra, muy cerquita, pues hay un pilón ganadero, es una reproducción de un pilón ganadero de los que se utilizaban para dar de beber al ganado. Eso, ¿o qué diría yo? Pues la célebre de las lavanderas, que ganó un concurso en Colmenar en el 2014, y hoy día tengo entendido que el ayuntamiento está tras de hacerlo. Ajá. Pues oye, pues sería una cosa extraordinaria, porque es precisamente la rotonda de las lavanderas y el camino de las lavanderas del río Manzanares. Desde luego, bueno, pues hay también... más, pero ya hablaremos de ellas. Ya hablaremos de ella, en efecto, porque esto os da para largo y tendido. Sí, es que nos sí, hemos sí, dejado muchos espacios fuera, ¿no? Sí, hay muchísimos. Las 3 aletas de tiburón que tenemos en la calle Huertas, por ejemplo, ¿no? Que eso es un concepto muy llamativo. O los 3 toros célebres. Imaginarios, sí. Muy imaginativos también, ¿eh? Efectivamente, sí. A veces es un poco difícil, encontrarle. Sí. O bueno, es que si seguimos ya se nos acaba el tiempo. Mariano de Andrés, muchas gracias por atender nuestra llamada y poder contarnos estas curiosidades, y recordemos que estas esculturas nos permite, pues eso, darnos un paseo por la ciudad y disfrutar de todos esos espacios con arte urbano. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.